Bueno, estamos acá en nuestra conferencia 2017 y estoy acá con Juan Ignacio González. Quiero que nos cuentes un poco de tu vida, quizás tu edad, un poco de tu vida. Así que te conocemos un poco. Bueno, me llamo Juan Ignacio, tengo 22 años, soy de la provincia de Santa Fe y hace más o menos 2 años que estoy viviendo en la provincia de Córdoba, en una localidad que se llama Despeñaderos, trabajando junto con un amigo en lo que es un proyecto de fundación de iglesias. Llegué al Señor hace más o menos unos 5 años y bueno, desde ese momento Dios me ha orientado de alguna manera a lo que son las misiones y específicamente a la plantación de iglesias, que es algo que pude ver en Despeñaderos y bueno, ahora hace más o menos 2 años que estoy ahí junto con un amigo que bueno, nuestra misión básicamente es levantar esa iglesia. Y me gustaría que nos cuentes un poco más de cómo llegaste a conocer a Cristo, el momento de que llegaste a ser salvo. Explicarnos un poco ese momento en tu vida. Bueno, yo vengo de una familia que no es cristiana y mi papá fue jugador de fútbol profesional y él llegó a los pies de Cristo a través de un compañero, un jugador de fútbol también, y ahí es cuando él se convierte y me inculca desde chico a mí el ir a la iglesia y bueno, comencé a ir a la iglesia de chico, pero mi encuentro con el Señor fue a los 17 años, cuando en un campamento entendí que mi vida sin Cristo no tenía sentido y estaba completamente perdida. Yo deseaba y anhelaba ser jugador de fútbol, estaba jugando en las inferiores de un club de la primera división de Argentina y bueno, cuando entendí básicamente el Evangelio, fue cuando mi mente, mi futuro, mi vida entera cambiaron de manera radical y cuando me direccioné hacia Él. Ese sería básicamente mi encuentro con el Señor. Y hablamos un poco de cómo encontraste el seminario y cómo fue ese deseo, por qué inscribiste, por qué querías estudiar, qué te motivó a decir sí, voy a estudiar. Bueno, unos 2 años o 3 después de mi conversión empecé a entender y a estudiar las doctrinas de la gracia y la doctrina, podríamos decirle, reformada y ahí fue cuando empecé a tener este deseo de capacitarme de una manera más excelente y justamente mi amigo con el que trabajamos juntos en Despeñaderos fue el que me habló acerca del seminario. Él es oriundo de Córdoba y conocía más. Yo al ser de Santa Fe no conocía mucho y en esta búsqueda de querer saber más, de querer aprender más, me quise capacitar en el seminario. Y contarnos un poco más de tu experiencia con el seminario. Quizás puedes explicar qué materias, si había, no sé, 1 o 2, te gustó más o quizás te impactó más. Bueno, básicamente hay muchas materias que me han impactado. La introducción a la Biblia fue una materia que me ayudó a poder ubicarme en la Escritura. Entender la Biblia de un pantallazo fue para mí de mucha bendición. La materia sobre las religiones mundiales me ayudó mucho a entender esto del sincretismo y estas prácticas que vemos a diario en Despeñaderos y en toda Argentina y obviamente en todo el mundo. Entender la diversidad de culturas con otras materias, entender todo lo que es el periodo intertestamentario, el periodo de antes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Fue para mí de gran bendición a la hora de volcarme en el Nuevo Testamento, entender cosas como cómo surgieron los fariseos o los saduceos o por qué había sinagogas. Esas cosas me ayudaron mucho a pararme en el Nuevo Testamento. Al predicar expositivamente, también la materia de predicación expositiva me fue de gran bendición para entender
cómo Dios quería que lo hagamos. Y sin duda podría quedarme con las materias de teología sistemática, que fueron las que más me ayudaron a comprender quién es Dios y a entender que debemos adorarlo de la manera que Él pide, no de la manera en que nosotros podemos llegar a pensar de Él, sino de la manera que Él nos pide, y que somos responsables de conocerle y tenemos la obligación de conocerle bien. Y bueno, esas serían básicamente las materias. Sacaste mucho jugo. Mucho jugo de todas. Y bueno, al estar viviendo en un lugar donde no existe iglesia, es necesaria la capacitación máxima de la palabra para saber qué decirle a la gente y tener argumentos contundentes, argumentos razonables para hablar con la gente en la calle, para hablar con la gente en el trabajo. Así que eso fue de gran bendición para mi vida y para mi ministerio. Qué bueno. Y quizás por último, quizás hablar un poco de tu deseo, tu visión para la iglesia ahí en Despeñaderos. Quizás empezando un poco, describiendo un poco más lo que entiendo que estás enseñando, discipulando un grupo. Quizás puedes hablar de tu forma de trabajar con las personas ahí y qué es tu visión, tu anhelo, qué es tu oración ante Dios para ese lugar y cómo Él puede usarte en ese deseo que tienes. Bueno, básicamente yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes y adolescentes. Hace ya casi 2 años que bueno, comenzamos con un solo chico y ahora, gracias a Dios, tenemos un grupo de casi 20, donde varían, hay un chico de 11 años, un chico de 13, un chico de 15, 16, hay chicos de 18, de 20, de 26 años y básicamente primero mi deseo hacia ellos es poder enseñarles bien el Evangelio. Nosotros predicamos expositivamente martes, jueves y domingos y hemos enseñado en estos últimos 2 años los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, versículo por versículo. Entonces los chicos una y otra vez han ido una y otra vez al Evangelio y ese es nuestro deseo, que ellos puedan caer y volcarse día a día al Evangelio. A través de eso empezar a verlos a ellos como los futuros líderes. El objetivo es que en Despeñaderos no haga falta que otra gente vaya, sino que ellos mismos puedan levantarse como líderes, predicadores, misioneros y que puedan alcanzar a los diferentes pueblos que están en su contexto, que no tienen ninguna iglesia tampoco. El sur de Córdoba es un lugar que contiene muchos pueblos que no han sido alcanzados y la tarea, o mejor dicho, el deseo nuestro es que a través de Despeñaderos eso pueda ser una plataforma para que otros chicos y otras personas conozcan la verdad de lo que Cristo ha hecho. Mi tarea ahí básicamente es discipularlos, estar todo el tiempo con ellos. Yo trabajo con ellos, vivo con ellos, como con ellos, soy parte de ellos y mostrarles a Cristo no solamente 1 hora los martes, 1 hora los jueves y 1 hora los domingos, sino en la vida diaria, a través de mates, conversaciones, comiendo, tomando una gaseosa, como hizo Cristo, exactamente. Y he cambiado de trabajo para estar más cerca de algunos y ya, gracias a Dios, está levantando líderes. Tenemos proyectos para el año que viene con respecto a trabajos con niños, con preadolescentes que serían sostenidos por los mismos chicos con los que estamos discipulando. Y bueno, descansamos en el Señor y vemos que Él es fiel a su palabra, vemos que Él está comprometido con su palabra, que Él transforma a la gente a través de su palabra, que Él cambia vidas y corazones a través de su palabra, a través de la exposición fiel de su palabra, y realmente el Espíritu Santo está obrando con poder. Siempre es Él el que cambia los corazones, y creo que un deseo tanto mío como de Diego, que es mi compañero con el que trabajamos juntos, bueno, esto de morir cada día nosotros mismos y entender la dependencia que nosotros tenemos del Señor y ser instrumentos de honra, ser hallados fieles, íntegros, sin hipocresía, crecer en santidad, crecer en el conocimiento de Dios y poder vivir en coherencia entre nuestros hechos y nuestras palabras.
ser completamente íntegros. Ese es nuestro deseo y realmente estamos gozosos de lo que el Señor hace, de lo que ha hecho y de lo que va a seguir haciendo. Las pruebas siempre están, las luchas siempre están, pero confiamos en que estamos en sus manos y Él nunca abandona a los suyos. Es difícil, cuesta estar lejos de la familia, lejos del contexto en el cual uno se crió, pero nunca deja de valer la pena. Y bueno, el Señor no se cansa de mostrarnos que es bueno. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Tienes un testimonio grande y Dios está usándote en una forma ya muy útil ahí en Despeñaderos y estamos orando por ti como seminario.